advirtió el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa, si se aprobara la reforma del gobierno, empresarios extranjeros podrían tener ya refinerías en territorio nacional. Habrá un despojo comunal a las comunidades. Serán afectados las personas en sus tierras a favor de los transnacionales. La reforma privatiza sus funciones y las ganancias petroleras. Se las quitan a Pemex para darlas parcialmente a empresas extranjeras. Debemos detenernos y seguir fomentando un debate más amplio y nutrido. Así podremos conocer a detalle las modalidades concretas que adoptaría la política energética y petrolera en cuanto a su proceso que involucra el sistema eléctrico y el resto de las fuentes de energía. Es decir, que se nos digan los alcances de la legislación secundaria que derivaría de las reformas a la Constitución que se pretenden. Además, no está claro el contenido, sus limitaciones y características de los contratos con particulares. Por lo tanto, da origen y queda en entredicho y en una ventana significativa de opacidad, cosa que parece inaudita por tratarse de un sector estratégico del país. La conclusión es sencilla. Con esta reforma se permite la participación de empresas extranjeras, desde la exploración hasta la completa explotación de recursos energéticos por medio de concesiones o celebración de contratos, lo cual significa, además, el tránsito de cifras multimillonarias en un medio donde no hay nada claro. Y si esto no bastara, poco se ha precisado sobre la secuencia y mecanismos para solventar la ausencia de la participación de Pemex del esquema fiscal actual y cómo van a destinarse los supuestos beneficios petroleros al desarrollo del país sin comprometer los avances que sin reforma ya no tenemos. No son necesarias reformas constitucionales para modernizar a Pemex. Se requiere de planeación y trabajo, se requiere de eliminar la corrupción e invertir en tecnología. Se necesita que escuchemos a expertos en la materia, que sean imparciales. Se requiere de administraciones capacitadas y eficientes en nuestras empresas públicas. Es necesario e indispensable que nos detengamos cada mexicano. Y en este momento cada mexicano está mirándonos con lupa y no le hemos dado explicaciones claras sobre la infamia que aquí se pretende concretar, como lo es la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel, el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética, el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de empresas transnacionales, a la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. No es justo ni conveniente que la población de este país siga siendo una simple espectadora del actuar de las que supuestamente los representan y esté casi siempre sujeta a intereses personales. Con este afán de hacer de lado la opinión de la sociedad, se está evitando ir al fondo del tema, es decir, a las condiciones estructurales de una estrategia nacional energética que garantice la oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y eficientes de abastecimiento de energía. Estoy segura que con esto se maximizaría el impacto del aprovechamiento del petróleo, el gas y otras fuentes sobre el desarrollo y bienestar del país. Señoras senadoras y señores senadores, mi voto será en contra, pero ojalá reflexionen
y no concreten la infamia al pueblo de México, que sufrirá las consecuencias desastrosas, pagando mayores tarifas que afectarán a los más desprotegidos, además de entregar el sustento más valioso de esta nación, que es el petróleo. Concluyo citando a nuestro prócer Ignacio Ramírez: que los cielos y la tierra retumben para maldecir a esos traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor y la patria. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. ¿Cuánto tiempo quiere? ¿Qué pasó? Ya va Luis para allá abajo, ya grabamos los aspectos. Sí, aquí al aire. Muchas gracias, presidente. Hoy es un día muy importante para nuestro país. Y siempre que nos toca, que el destino nos ha puesto el día de hoy aquí, debemos tener una visión histórica de lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos. Y hay que aprender siempre de la historia. A veces se nos ha repetido mucho que en el PRD hemos actuado por ideología o que tenemos anacronismos históricos, que estamos en el pasado. Pero yo creo que es muy importante que seamos conscientes de dónde venimos y en el caso del petróleo, qué ha ocurrido en nuestro país. Repasando las memorias de don Jesús Silva Herzog, describe la guerra que se desató en México por parte de las empresas transnacionales con la aprobación de la Constitución de 1917. Prácticamente una guerra hasta que concluyó con la expropiación de 1938 y ahí tomó otros derroteros esta presión. Quiero leer algunos fragmentos de esas memorias que son, me parece, muy ilustrativas. Dice que la promulgación del artículo 27 tenía que herir la sensibilidad de los dirigentes de las compañías petroleras. La lucha adquiere proporciones peligrosas, adquiere aspectos de gravedad. Se emprende en los Estados Unidos una campaña pagada por las compañías petroleras en contra de México, en contra de la Constitución de 1917. Varios órganos de la prensa norteamericana machacan constantemente vocablos tales como confiscación, despojo, robo, etcétera. Se nos presenta como un país de trogloditas que no sabe respetar las garantías elementales que consagra el derecho internacional. Se nos calumnia a diestra y siniestra, calumnias subvencionadas por las empresas petroleras, y México aparece robando bienes legítimamente adquiridos. Las compañías poseídas de generosidad, animadas por un espíritu civilizador, habían venido a México a arriesgar sus capitales y hacer inversiones para que México rebajara su etapa primitiva, y se les pagaba una actitud, se pagaba esta actitud altruista con la confiscación, con actos de monstruosa ingratitud. También advierte que esta guerra, que esta lucha contra los enormes intereses internacionales, dice don Jesús Silva Herzog, no hay que hacerse ilusiones ni pecar de optimismo. No hay que vivir alegres y confiados,
porque esas dos grandes unidades económicas, la Standard Oil Company de New Jersey y la Royal Dutch Shell, están en pie de lucha, no se han resignado a la derrota y aprovecharán la primera coyuntura para la revancha. Y todo esto se desprende de que nosotros debemos estar gritando constantemente al pueblo mexicano: centinela, alerta. Qué pena que esa rendija, que esa primera coyuntura se vaya a dar el día de hoy y entreguemos nuestro petróleo como revancha. Nos lo advirtió hace muchos años don Jesús Silva Herzog, y desafortunadamente parece que llegó ese día. Ojalá estemos a tiempo. La industria del petróleo en el mundo ha sido caracterizada por esto que nos describía don Jesús, por la enorme presión de intereses internacionales, no de empresas, de países, para poseer los recursos naturales de otros. No es una historia nueva, es una historia que ha ocurrido durante mucho tiempo. Lo más curioso es que más de 100 años después, ayer mencionaba yo a Stiglitz, advierte justamente de estos comportamientos depredadores que tienen las empresas privadas sobre los recursos naturales. Lo que estamos haciendo, lo que están proponiendo hacer Acción Nacional y el PRI, en estos contratos, en estas modificaciones a la Constitución, en esta regresión histórica del artículo 27 constitucional, que costó la vida de muchos mexicanos, que costó mucho esfuerzo y sacrificio, lo que estamos haciendo es poner en igualdad de circunstancias al Estado mexicano con las empresas transnacionales. Y no podemos acusar pues que las empresas transnacionales sean malosas o sean desconsideradas o no tengan ninguna consideración con nuestro país. Las empresas van a actuar como actúan en todas partes del mundo. Van a hacer lo que sea necesario para maximizar sus utilidades. Y en un esquema donde el Estado mexicano es el socio quien pagará esa maximización de utilidades, precisamente pues es la renta pública, es la renta petrolera de los mexicanos. No podemos esperar que sea de otra manera. Por eso se advierte que antes de privatizar se deben fortalecer las instituciones, se tiene que fortalecer la capacidad regulatoria del Estado para poder controlar a estos grandes intereses. Hace poco leía un libro de Chomsky donde finalmente años después, durante el gobierno norteamericano que estableció en Irak, lo primero que hizo este gobierno de transición fue dar 4 grandes contratos a las empresas petroleras norteamericanas. Y se revelaba, finalmente se aceptaba que la invasión en Irak había sido por motivos económicos. La misma historia que tuvimos en nuestro país, donde se documenta que incluso estuvimos a punto de tener una invasión norteamericana después de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. A eso es a lo que nos estamos exponiendo. Esas son las consecuencias que tendrá en la política internacional de nuestro país y que hoy subestimamos por completo, que hoy ignoramos absolutamente. La política, la independencia política de una nación, no hay que olvidarlo, dice Jesús Silva Herzog, jamás, no hay que olvidarlo jamás, depende de su independencia económica.
Si ésta se debilita, se mengua aquella. Y lo que debe defender un pueblo, sobre todas las cosas, es su soberanía compatible con la realidad internacional de su momento histórico. Esta es una reforma que viene de la subordinación. Si se acusa que en la izquierda hay mucha ideología, también yo acuso a quienes están promoviendo esta privatización de hacerlo también bajo grandes mentiras y de ideología, que nosotros no podemos salir adelante, que los mexicanos somos incapaces de reformar nuestra industria petrolera y sacar adelante a nuestro país como lo hizo ya otra generación de mexicanos. Tenemos que renunciar a nuestra soberanía para que alguien llegue a salvarnos. Es un pensamiento subordinado, es traicionar a nuestro país, traicionar a nuestra soberanía nacional. Por eso quisiera terminar recordando algo, un fragmento de cómo Silva Herzog celebraba la expropiación petrolera años después, con las consecuencias positivas que había tenido para nuestro país. Decía, lo ocurrido en México servirá seguramente, está sirviendo ya, de ejemplo a otros pueblos víctimas de la codicia y de la maldad, víctimas de quienes se encuentran en el lucro, su único ideal, y en el dólar, su único Dios. Ojalá cambiáramos la historia y que efectivamente lo que ocurra hoy en México sea ejemplo a otros países víctimas de la codicia. Desafortunadamente, el camino que ustedes han elegido nos llevará irremediablemente a repetir la historia. Ojalá de manera racional analizáramos lo que se va a hacer. La redacción del 27 constitucional, donde se dice que las reservas petroleras, las ganancias esperadas por las asignaciones de estos nuevos contratos se van directamente a registrar a los balances de las compañías transnacionales. Les vamos a dar la revancha histórica que nos advirtió hace muchos años Silva Herzog, que estarían siempre alerta para realizar. No sean esa generación de mexicanos apátridas, traidores de México, de su historia y ciegos ante lo que puede ocurrir en el mediano plazo. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, senadora presidente. Este es el voto particular que presenté en contra de la opinión emitida en la Comisión de Fomento Económico, de la cual soy secretario. Y si me permiten, antes quisiera, en primer lugar, y por el trascendente momento que vivimos, mencionar a un hombre determinante y ya varias veces mencionado en la historia de México y por supuesto en el tratamiento del sector. Evidentemente me refiero a Lázaro Cárdenas del Río. Y lo quiero hacer resaltando su carácter patriota, su carácter valiente, poniendo en todo momento por delante, como lo demuestra la historia, los intereses de los hombres y de las mujeres de México. Cárdenas dijo, en el informe que presentó al Congreso el 1 de septiembre de 1938,
Una cita que quiero, con mucho respeto, traer a este pleno. Él decía: la situación provocada por las compañías petroleras significó en realidad el abandono de la explotación a que estaban dedicadas, la cual se considera por las leyes, decía así, como de utilidad pública. Como el evidente propósito de las empresas era el hacer presión para continuar gozando de injustificables privilegios, decía el informe presidencial, este abandono tuvo por objeto provocar la paralización de los medios de transporte, de las industrias y demás actividades económicas fundamentales para el país, con los trastornos interiores consiguientes, a fin de que, frente a este grave estado de emergencia, el gobierno transigiera, favoreciendo así los intereses de las compañías. Además, la actitud asumida por las empresas extranjeras imposibilitaba la defensa y la conservación de la riqueza contenida en los yacimientos petrolíferos, así como su aprovechamiento y debido desarrollo. Cualquiera de estas circunstancias, sigo citando el informe del presidente Lázaro Cárdenas, hubiera bastado por sí sola y con mayor razón la concurrencia de todas ellas para que el gobierno se encontrara en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación con la premura que el caso demandaba. Sigo la cita. Expropiados los bienes de las empresas cuya actitud en tan graves peligros provocaba y entrañaba para la vida de la nación, el Estado quedaba obligado por las mismas causas de utilidad pública en que se basó la expropiación a asumir la explotación de la industria petrolera como lo hizo desde luego. Y continúa la cita, y esta es la parte más importante de lo que quiero traer a la memoria de ustedes. Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera. Y hubo aplausos estruendosos en aquel momento en el Congreso. Compañeras y compañeros senadores, Pemex, como aquí se ha referido, en el 2012 tuvo una producción de petróleo crudo de 2.55 millones de barriles diarios. La mezcla de exportación se vendió en $101.90, obteniendo ventas así por $1.647.000 de pesos. Pero de estas enormes ganancias que tuvo la empresa, y aquí radica la tragedia de Pemex, tuvo que ceder 902.600 millones de pesos en impuestos y derechos. Esto es, y hay que decirlo con todas sus letras, de los 159 litros de petróleo crudo que contiene cada barril, la Secretaría de Hacienda, el gobierno, se apropió de 107. De los $101 que Pemex tuvo que pagar a cada barril, pagó a la Secretaría de Hacienda casi 70. Como es de conocimiento público, y así lo hice saber, en mi opinión, a la Comisión de Fomento Económico, después de impuestos y derechos, después de gastos generales y costo de venta, la empresa se queda con un ridículo rendimiento neto de $7.2 por barril. Para solucionar la situación de Pemex, y esto, repito, lo digo como secretario de la Comisión de Fomento Económico y también como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, no hace falta ninguna reforma constitucional. El problema real de Petróleos Mexicanos es que no puede cumplir con sus objetivos de ley por la falta de inversión pública, dada la pesada losa fiscal con la que carga ese organismo público. La inversión en Pemex como proporción de sus ingresos totales fue de apenas 9.6% del 93 al 2012, mientras que otras empresas como Petrobras, que en el proceso de dictamen
fue varias veces mencionada, ahí se invierten el 33% de sus ingresos totales. Esto es, durante los últimos 20 años, Pemex solo ha invertido $9.6 por cada 100 que tiene de ingresos, mientras que la empresa brasileña, con la que muchos se estarán llenando la boca seguramente en sus participaciones en lo general, porque la estarán poniendo como ejemplo, ha invertido $33 de cada 100 que tiene como ingreso. Y traigo a colación también lo que plantea el Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica de Pemex. Ahí se afirma que no se ha implementado un proceso de gestión tecnológica que guía al organismo, que no existe ni siquiera una visión tecnológica de mediano y largo plazo. En suma, senadoras y senadores, en Pemex no se le ha dado el valor a la tecnología, no hay planeación efectiva ni políticas de formación y sustitución de cuadros técnicos, y eso es precisamente lo que habría que resolver. Más datos, tan solo en el 2012 la Secretaría de Hacienda, senadoras y senadores, dejó de entregar 1.950 millones de pesos para investigación y tecnología en materia de energía. Y tan solo en los últimos 12 años se registró un crecimiento de casi 500,000 nuevas plazas en la nómina de la Administración Central. Esto explica, senadoras y senadores, en gran medida que el día de hoy el gasto corriente en la paraestatal ascienda a más de 2.5 billones de pesos, equivalentes al 60% del presupuesto de egresos. Los resultados de la reforma, como están a la vista de todos, la banca y la telefonía se desnacionalizaron, senadores, y ahora se dedican a cobrarnos las tarifas más caras a cambio de servicios mediocres que le prestan al pueblo de México. Y otro resultado ominoso de estos afanes privatizadores que ya han escuchado y que yo quiero reiterar es sin duda la catastrófica apertura del sector petroquímica en 1992. Ese sector se abrió y la inversión no fluyó como decían que iba a suceder, y al contrario, todo lo contrario, se estrechó la industria petroquímica y todavía seguimos importando. Por eso sostenemos, y así lo hicimos saber en la Comisión de Fomento Económico, que la reforma al artículo 27 constitucional que se propone es tan trascendental por lo que propone eliminar del texto vigente, pero también por lo que propone adicionar, porque con esa modificación, la que se propone, se pretenden eliminar ni más ni menos disposiciones fundamentales de carácter constitucional. ¿Qué vamos a hacer? La prohibición de otorgar contratos a particulares en materia de hidrocarburos es algo que es muy delicado. La obligación del Estado de generar, conducir, transformar y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público, y la facultad de la nación para aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieren para la prestación de este servicio. Esto, senadoras y senadores, lo reiteramos, significa sin duda la vulneración a la soberanía energética. Por eso reiteramos, la figura que aquí se propone, como la de los contratos de utilidad compartida, no es, señoras y señores senadores, más que una variante de los contratos de producción compartida, y lo único que los hace diferentes es simplemente el momento en que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasa a manos privadas. Esos contratos se usan solo en países subdesarrollados e históricamente se han caracterizado por generar escenarios de conflicto, juicios multimillonarios de arbitraje internacional, renegociaciones, reestructuraciones, rezagos sobre costos y costos sustanciales. Concluyo, senadora presidenta. Esta opinión que entregamos y que espero se incorpore al diario de los debates especifica con claridad razones de carácter técnico por la cual por ningún motivo debemos permitir que transite estas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y, por supuesto, ninguno de los transitorios que propone el dictamen, del cual la Comisión también dio un punto de vista. Muchísimas gracias. Gracias, senador.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en un orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett. Gracias, presidenta. Señores y señoras senadores, procedemos a hacer un planteamiento sobre este dictamen. El análisis detallado del dictamen conduce a la conclusión de que no debe ser aprobado en manera alguna. Provocaría graves daños al desarrollo económico y a la soberanía de la nación. Es un texto negociado en secreto por el PRI y el PAN para garantizarse una mayoría ajena a su electorado, un auténtico fraude electoral. Los fundamentos de este posicionamiento son los siguientes. No existe mandato democrático para cambiar uno de los fundamentos del Pacto Nacional plasmado en la Constitución de 1917. No existe, nadie lo planteó. Se está haciendo a espaldas de sus propios electores. No justifica en ninguno de sus argumentos, ninguna de las dos iniciativas, ni el dictamen, la reforma constitucional. No hay ninguna razón y por eso les entregamos ese análisis, porque son saltos que no tienen ninguna relación lógica. El dictamen no analiza el impacto social y económico, la economía de la desnacionalización que nos llevará a una catástrofe económica y social, apoyado indiscriminadamente sin ningún análisis económico. El dictamen carece de un fundamento técnico-económico sobre la supuesta incapacidad, ineficiencia o falta de rentabilidad de los organismos energéticos del Estado mexicano. Despoja a la energía de su carácter de seguridad nacional, sin darse cuenta de lo que están haciendo, con graves consecuencias para el país. Quedará en manos de potencias extranjeras que no garantizarán ni la inversión ni el abasto. El dictamen no se puede justificar por la supuesta falta de recursos públicos y nacionales para realizar las inversiones necesarias. Se ha dicho infinidad de veces la capacidad de Pemex de hacerlo. El dictamen responde a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y sus corporaciones financieras y energéticas, y no al interés de los mexicanos, como producto de un acuerdo antinacional de Peña Nieto con estos intereses norteamericanos, el gobierno mismo y sus empresas. El dictamen daría derechos de propiedad directa e indirecta a las corporaciones extranjeras sobre los hidrocarburos, la refinación, la petroquímica y la generación y prestación del servicio público de electricidad. Las empresas serán desmanteladas. La aprobación del dictamen despojaría a México de sus reservas de hidrocarburos y transferiría a la propiedad extranjera esta riqueza que representan inmensas inversiones realizadas por los mexicanos en la explotación de los hidrocarburos y la electrificación del país. La aprobación del dictamen conducirá de manera necesaria
a la dependencia energética de México ante las corporaciones y gobiernos extranjeros e impedirá la transición soberana hacia las energías renovables. La aprobación del dictamen cancelará los derechos de México reconocidos y reservados en el Telecán en relación con la energía. Se enajena la exclusividad del sector energético en manos del Estado y lo convierte en un asunto de libre comercio que, de acuerdo con los tratados internacionales, quedaría imposibilitado el Estado de ejercer ninguna rectoría, como aquí se ha insinuado, dicho enfáticamente, quedaría el Estado sin ninguna capacidad de ejercer rectoría, mando u orientación del sector energético. Quedaríamos en manos de los intereses de las corporaciones extranjeras, cuyo objetivo es única y exclusivamente de obtener el máximo beneficio para sus países. Si el dictamen se aprueba, las inversiones extranjeras no tendrán la obligación, los inversionistas, de entregar a México las divisas generadas por la exportación, ni tendrán la obligación de transferir tecnologías, de tener proveedores nacionales, ni alcanzar un determinado porcentaje de contenido nacional, porque según lo estipulado en el Telecán, una vez que se abra a la actividad privada, ni pagarían impuestos en México en virtud de los tratados internacionales para impedir la doble tributación. La aprobación del dictamen profundizaría el estancamiento económico y la creciente desigualdad en México, que ya es grave y angustiosa por sus impactos en las siguientes dimensiones: reducción significativa de la renta petrolera y de las utilidades del servicio público de electricidad, mayor desindustrialización del país, mayor dependencia y costos de infraestructura tecnológica, reducción del balance neto de divisas, del comercio exterior, del sector energético y del país, imposibilidad de retener las divisas de las exportaciones energéticas para sustentar las reservas del Banco de México, imposibilidad de destinar la renta petrolera para impulsar la inversión pública, privada y social de todos los mexicanos, imposibilidad de reducir precios a los combustibles y tarifas eléctricas, lo que señala la enorme mentira y desvergüenza de la propaganda de Peña Nieto y sus secuaces. En síntesis, la imposibilidad de alcanzar mayores tasas de crecimiento económico, desarrollo regional y nacional. Por las razones anteriores, el dictamen representa un retroceso histórico irreversible para los mexicanos, por lo cual debe de ser rechazado. De no ser así, tengan ustedes la seguridad que el pueblo mexicano se movilizará en toda la nación en defensa de su energía y de sus derechos. Por todo lo anterior, desde esta tribuna acuso a Enrique Peña Nieto por traición a la patria. Fundamento lo anterior en los siguientes mandamientos: traición a la patria, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título cuarto, de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, artículo 8, segundo párrafo. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria, ahí está en la Constitución, y delitos graves del orden común. Delitos contra la seguridad de la nación en el Código Penal Federal, capítulo 1, traición a la patria, artículo 123,
se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Realice actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Esto es lo que está haciendo Peña Nieto, impulsando esta reforma, por lo que lo acusamos desde la tribuna del Senado a Peña Nieto ser un traidor a la patria. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Laida Sansores San Román. Senadora Dolores Padierna, ¿con qué objeto? Hacer una observación muy importante porque nos ha llegado el dictamen verdadero que negociaron anoche, que se supone, de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, debieron haberse elaborado en comisiones y de ahí venir al Pleno con este dictamen. Este dictamen tiene muchas modificaciones fundamentales. El tema que se divulgó, que se difundió a partir de que entregaron el pasado dictamen, establece otras cosas muy distintas en varios transitorios. Y yo quisiera pedirle, Presidenta, en primer lugar, que se dé a conocer que hay un dictamen distinto del publicado, porque en este dictamen hay cosas muy graves, como por ejemplo que se agregan las concesiones a la lista de contratos al ponerle un término y otras, que se crean, que Pemex y CFE tendrán 2 años de vida para convertirse en empresas productivas, que con cargo a la nación se podrá hacer toda la industria petrolera que se supone que van a privatizar, que están justificando también que aumenta de 60 a 90 días la justificación de Pemex para convertirse en una empresa eficiente, pone un porcentaje de contenido nacional que deberán de tener las empresas exportadoras o productoras, cambia, y me parece muy importante subrayar, el tema del transitorio 11º, donde dice que el Congreso de la Unión va a apartar recursos para regular las contrataciones para que los particulares, por cuenta de la nación, lleven a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación, ampliación, etcétera, del sector eléctrico, o sea, que con recursos públicos, pero con ganancias privadas. Se establece un fondo mexicano para el petróleo que cambia de nombre, pero también cambia de destinos. Habíamos, en el dictamen anterior, este fondo iba a servir para el ahorro de largo plazo, para pagar la deuda y para contingencias de las finanzas públicas. Y ahora están poniendo muchas cosas que pueden divulgarse en los medios, de que, por ejemplo, va a haber pensiones, de aquí se va a formar las pensiones para los adultos mayores y otras. Y la manera que está redactada, este fondo establece una prelación. Primero se pagarán los contratos, pues no que los contratos ahora van a ser para que entre la inversión privada. ¿Por qué tenemos que pagar de la renta petrolera los contratos? Segundo, en la senadora, ¿me permite, por favor? El ahorro de largo plazo, pero además establece que va a ser con un fondo, con instrumentos financieros, o sea, va a tener. Senadora, ¿me permite una observación sobre su intervención? Un fondo de extracción para los hidrocarburos y dentro de ellos se establece que la tesorería va a mandar recursos, va a recibir recursos de una serie de derechos, que es un régimen fiscal
igualmente confiscatorio. Permítame un minuto, senadora, con todo respeto, la estamos escuchando. Decir, porque es sumamente grave. Aquí se está afirmando que como remanente, el remanente del remanente, porque son 3 y no me está dando el tiempo, pero el remanente, las sobras de este fondo se van a destinar a el Fondo de Pensión Universal, a las energías renovables, a las inversiones de infraestructura para el desarrollo nacional y un aumento al saldo de este saldo para las universidades, sí y solo sí no reduzcan el ahorro de largo plazo y los instrumentos financieros en un porcentaje de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. O sea, todos estos cambios son otro dictamen. Entonces, no solo teníamos un dictamen que nos hicieron leer a marchas forzadas, 300 cuartillas, sin dormir, para que ahora nos salgan con que es otro el dictamen. Esto es falta de seriedad, esto es una falta al reglamento del Senado y esto es un engaño imperdonable de cómo están dejando pasar la reforma energética a escondidas, con trampas, violando la Constitución y los reglamentos. No deberíamos de estar aceptando. Gracias, senadora. Cosas. Es otro el dictamen. Gracias, senadora. Es otro el dictamen. La hemos escuchado con atención, solamente ratificar que el dictamen está publicado, la adenda está publicada y fue aprobada por el Pleno y es público no solamente para los senadores, sino para los medios de comunicación y para cualquier ciudadano. Y perdónenme lo último, y con mucho gusto estamos justamente en la discusión de este dictamen, estaremos escuchando los posicionamientos de los grupos parlamentarios, hay un turno de oradores que yo rogaría respetar y con todo gusto su grupo parlamentario tendrá la oportunidad y el tiempo necesario para exponer sus inquietudes al respecto. La senadora tiene el uso de la palabra, la senadora Ninfa Salinas. El sonido en el escaño del senador Encinas. Pedí sonido en el escaño del senador Encinas. Solicito la palabra, senador. Muchas gracias, señora presidenta. Aquí estamos frente a un problema de fondo, ya que ustedes presentaron al inicio de la sesión un acuerdo de los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y la de Estudios Legislativos Primera para hacer modificaciones al proyecto de dictamen que son de fondo, que no se discutieron en las Comisiones Unidas y que las Comisiones Unidas ya había resuelto en lo general por los artículos constitucionales. Aquí están planteando reformar y adicionar los 3 artículos constitucionales motivo de este dictamen, más otros artículos transitorios. Y un acuerdo de los presidentes de las comisiones no puede modificar el proyecto de dictamen que llega al Pleno y en todo caso tendrían que reservarse en lo particular para poder hacer estas propuestas al momento de la votación. No puede darse por modificado porque los presidentes de las comisiones no pueden suplir ni sustituir lo que son las facultades plenas de las comisiones dictaminadoras. Efectivamente, señor senador, tiene usted toda la razón, por eso se trajo al Pleno y fue aprobado en sus términos por el Pleno. Así fue. Tiene el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas. Está incluso en la versión estenográfica, por si lo quisieran consultar. Sonido en el escaño del senador Bartlett y después en el escaño del senador Ríos Peter. Bueno, esta resolución, señora presidenta, con todo respeto, es inaceptable. El día de allí estuvimos horas y horas discutiendo punto por punto. Y todo esto que está presentándose ahorita no se discutió. Es una absoluta irregularidad, ¿verdad? Y presentar así sorpresivamente antes de que la gente empiece a darse cuenta de aprobar lo que es irregular. Los presidentes de comisiones no tienen facultades para reformar lo que se aprobó por comisiones. Yo soy miembro de 2 comisiones y nunca supe de este arreglo de los presidentes. Están procediendo de una manera ilegal, sucia e inaceptable.
y esto antes de seguir la discusión se debe resolver, Presidenta, porque si no vamos a estar en lo que a ustedes les interese y nos van a cambiar dentro de una hora otro dictamen. Imposible, esto es nulo, desde luego. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Ríos Peter. Sí, gracias, Presidenta. El día de ayer terminó una discusión bajo una lógica procedimental del reglamento. No se agotó el debate, de tal manera que el dictamen que estaban discutiendo las Comisiones Unidas íntegramente debería de ser motivo de la discusión que hemos arrancado el día de hoy. ¿Dónde está la justificación para que de pronto, si se tiene un dictamen que no se acaba de discutir, de pronto llegue aquí al Pleno y le hagamos nosotros modificaciones? Cuando en realidad pues la tramitología explica, se terminó un proceso porque hubo un empate, entonces el Pleno, pues en este caso, ¿dónde están las facultades para de pronto suplir, inventar? Porque entonces, ¿para qué discutimos en el Pleno un dictamen? ¿En comisión? ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Senadora Padilla. Que estuvo aprobado. Sonido en el escaño de la senadora Padierna. Bueno, quise hablar justamente cuando va a pasar a tribuna la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México, porque en este dictamen, cosa que no tenía el otro, se está apartando un presupuesto especial para una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente y del sector hidrocarburos, que es justamente la agencia del Partido Verde, pero ahora pagada con recursos públicos. Y dice aquí que se va a abrir servicios personales, materiales, suministros, servicios generales, todo lo necesario para el funcionamiento. Estos son los acuerdos, estas son las negociaciones, estos son los pagos de una reforma energética que va a perjudicar al país. Ganan unos pocos, aunque pierda el país. Sonido en el escaño del senador Zoé Robledo. Muchas gracias, presidente. Para solicitarle que, para beneficio de todos los senadores, puedan dar lectura íntegra de los artículos 128, 129, 130 y 130 del reglamento sobre las atribuciones que tienen los presidentes de las comisiones, porque aquí se está diciendo algo que es contrario a lo que establece el reglamento. Entonces, creo que los senadores tienen derecho a saber exactamente qué dice el reglamento al respecto. Mario Delgado. Sonido en el escaño del senador Mario Delgado. Para confirmar lo que se dice, ¿de dónde salió ese dictamen? No sabemos. Y no puede simplemente presentarse, porque entonces estaría negando el trabajo en comisiones, lo que se hizo. En todo caso, el procedimiento debería ser que se reserven los artículos que se pretenden cambiar. Pero el dictamen sobre el que tiene que abrirse esta discusión es en los términos en que se quedó anoche. Sonido en el escaño del senador Mayans. Presidente, soy miembro de la Comisión de Energía y en ningún momento se nos informó que en la madrugada, en lo oscuro, tramposamente iban a cambiar el dictamen. ¿Cómo llegamos aquí a las 11, citado señor presidente, y que vamos a tener que aprendernos un dictamen de 300 hojas nuevamente? ¿De qué se trata? Digo, no se puede ser tan pillo, con todo respeto, presidente, así que vamos a abocarnos al reglamento, por favor. Sonido en el escaño de la senadora Barrales y después del Gracias, senador Morón. presidente. En el mismo sentido, para hacerle un atento y respetuoso llamado, particularmente a usted, presidente senador, que es un hombre de leyes, que es un hombre que conocemos y reconocemos, y nos parece que aquí a todas luces está pactado ya un acuerdo. Aquí hay mayorías, aquí se acaba de dar lectura incluso de las razones por qué un partido minoritario como el Partido Verde
está acompañando el acuerdo de la mayoría del PRI y del PAN. Pero nos parece que es muy importante, y ese es el llamado que yo quiero hacerle, presidente senador, a que nos apeguemos a lo que marca nuestra norma interna, que no seamos burdos, que seamos respetuosos y que, aunque les cueste un poco de más trabajo, respetemos nuestra norma interna. Nada les cuesta, de todos modos tienen los números, de todos modos ya tomaron la decisión, de todos modos no les importa la gente, pero por lo menos que cuide usted su nombre, que sea usted congruente y que reafirme ser un hombre de leyes. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Espero que no tenga un conocimiento inadecuado. Primero escucharé a todas las partes. Senador Morón, después el senador, la senadora Cuellar, el señor Roberto Gil, el senador Alejandro Raúl Gracia y el senador Robles y la senadora Irianey. Y en ese orden, ¿no? Para ver si Pedraza y el senador Escudero. Presidente, espero que haya apuntado la Secretaría el orden para que se desahogue. Presidente, lo que se está dando en la Cámara de Senadores es muy lamentable. No pueden jugar con la voluntad, no pueden burlarse con la voluntad, la inteligencia de todos los senadores y senadoras. El día de ayer y el día de antier se ha trabajado en Comisiones Unidas. En estas comisiones fue aprobado el dictamen en lo general, con el voto en contra, por cierto, de toda la posición progresista y de izquierda de esta Cámara de Senadores. Y hoy no pueden presentar otro dictamen. ¿Por qué lo están haciendo? Esto no puede darse en esta Cámara de Senadores y en este país. Yo aprecio y respaldar la propuesta que hace el senador Zoe, que se lean las atribuciones que tienen los presidentes, porque ellos no pueden actuar de manera impune, violentando el reglamento y planteando aquí un documento totalmente diferente al que fue aprobado, presidente. Gracias. Sonido en el escaño del senador Gil. Gracias, presidente. Es un principio del derecho parlamentario que las comisiones son órganos auxiliares del Pleno y ejercen atribuciones definidas en sus reglamentos, pero también subordinadas a las disposiciones del Pleno. Quiero recordar que el primer antecedente de acuerdos modificatorios de dictámenes aprobados por las comisiones fue efectivamente en la reforma fiscal, sobre la cual creo que el Partido de la Revolución Democrática ya tiene escasa memoria. El mismo procedimiento que está siguiendo la mesa directiva en este momento se siguió en la reforma fiscal después de que se suspendió el Pleno por la salida del grupo parlamentario del PAN y se integró un acuerdo por el cual se hicieron modificaciones al dictamen. La diferencia con respecto a ese antecedente es que, a diferencia de la reforma fiscal, la reunión de Comisiones Unidas para dictaminar las iniciativas en materia energética no concluyó. Y no concluyó en razón de un empate. Un empate que no permitió generar un dictamen completo e integral. Eso fue lo que sucedió el día de ayer. Y esa es la razón por la cual las mesas directivas de las Comisiones Unidas determinaron remitir el dictamen aprobado en sus términos con las reservas y los votos particulares presentados en Comisiones Unidas para que el Pleno del Senado determinara el trámite conducente. Al inicio de esta sesión, la mesa directiva planteó al Pleno del Senado integrar el acuerdo modificatorio del dictamen que fue presentado en tiempo y forma por los presidentes y las mesas directivas de las Comisiones Unidas. Ese acuerdo fue puesto a consideración de este Senado y este Senado, por votación mayoritaria, aprobó la integración de ese acuerdo modificatorio a ese dictamen. Nada extraño en antecedentes de este Pleno, nada ilegal e irregular en el trámite parlamentario que ha dado la mesa directiva. Señor presidente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le pide que ya no demos lugar a más trámites dilatorios y empecemos al debate sobre la reforma energética, que es lo que le interesa a este país. Gracias, senador. Senador
Raúl Gracia. Bueno, además de refrendar lo dicho por el senador Roberto Gil, quiero decir que este trámite no es inédito en el caso de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Ya se realizó en la reforma política. Entonces, en ese sentido, es una práctica parlamentaria que se ha realizado con antelación. Y este documento busca, obviamente, mejorar y hacerse del conocimiento del Pleno. Fue hecho oportunamente por esa mesa directiva que no solamente puso a votación dicho documento, sino que recuerdo cabalmente que usted como presidente abrió un turno para oradores al efecto y ninguno de los 128 senadores en el momento procesal oportuno hizo uso de la palabra. En ese sentido, si se dio el trámite correcto, se publicó el dictamen,